Hola, cordial saludo, estimada tutora y compañeros. Mi nombre es Nelson Trujillo, soy estudiante de la Universidad del curso de Biotecnológico C2. Bueno, en este caso vamos a trabajar la tarea 4, la cual consiste en diseñar un prototipo simulado funcional que solucione el problema planteado. Bueno, entonces en este caso, para trabajar el prototipo simulado, yo recurrí a trabajar con el software de Proteus para hacer el modelado y la simulación del diseño que he planteado, y también el programa o el software de Arduino, en el cual pues como pueden observar se va a trabajar lo que es el código, el cual se implementará en la tarjeta Arduino para hacer la respectiva simulación. Bueno, entonces primero que todo, entonces aquí como pueden ver, agregamos las librerías que vamos a utilizar, luego también los respectivos pines que en el LCD vamos a utilizar. También definimos las variables que vamos a usar, los set points y bueno, respectivo a los motores o los servomotores que vamos a utilizar. Bueno, también definimos entonces las variables o las entradas o salidas que vamos a usar para los sensores, el sensor 1, 2 y 3, el pulsador también, los pulsadores, y los datos que se van a recoger en la placa Arduino para hacer la simulación. Bueno, pues ya definiendo las variables que vamos a utilizar de nuestros sensores, ya en los respectivos puertos o pines que se van a utilizar, definimos también los servomotores, y posteriormente ya pues comenzamos a inicializar el código, en la cual vamos a utilizar pues una pantalla, un LCD de 20x4. Bueno, entonces aquí definimos cada uno de los pines, que en este caso son el 3 y el 5 como entrada, y el A0, el A1 y el 2 como salidas, y los demás puntos también, los demás pines que también vamos a utilizar como salidas. Bueno, entonces en este caso aquí vamos a manejar los set points, que son 3 en un rango de 30, 45 y 69, y la temperatura promedio se va a inicializar en el valor de 0, al igual también que los motores, el motor 1, motor 2 y motor 3 se van a inicializar en 0. Bueno, entonces en esta parte ya tenemos definida esta sección, pues se procede a leer lo que es lo de las variables, en donde en cada una de estas variables, que sería para la humedad, la temperatura y la luz, entonces según la lectura que haga el sensor, entonces asimismo esa información se guarda en cada una de estas variables, y la cual muestra también pues en la pantalla, en el LCD. Y ya por último, cada uno de los sensores realice su respectiva lectura, pues entonces la temperatura promedio guarda la información de las 3 lecturas que han hecho cada uno de los sensores. Bueno, también se definen los pulsadores, el pulsador más y el pulsador menos, en cada uno de sus pines, y posteriormente hecho eso, pues se limpia o se hace un refresco de la pantalla, de la pantalla LCD. Bueno, entonces ya teniendo esta información recopilada por nuestros sensores, entonces lo que se procede es al programa a mostrar un mensaje por pantalla o una impresión, el promedio de la temperatura promedio, en donde se va a mostrar la humedad 1, la humedad 2 y la humedad 3 en sus respectivos porcentajes, y también los set points, según si se han oprimido los set points o en este caso no. Bueno, ya mostrando esta información, entonces por último se muestra en pantalla o en el LCD la apertura respectiva de cada uno de los 3 motores, si se ha aumentado o ha disminuido el set point, y según el promedio de las temperaturas que hayan recolectado los sensores. Bueno, entonces ahora se establece un delay de 100 milisegundos
y después procedemos a trabajar con la parte de las condicionales. En este caso, si el pulsador más está en bajo, pues entonces ya se hace la respectiva fórmula o operación para asimismo ver cómo es el comportamiento de las variables. Bueno, entonces aquí en este caso, si por casualidad o un ejemplo se oprimió el set point más, entonces aquí se puede ver que para cada uno de los set points se les va a agregar una unidad. En el caso contrario de que no se haya oprimido el set point y esté por debajo del rango, entonces a cada uno de los valores del set point se le va a restar una unidad. Y ya aquí teniendo aquí se hacen los determinantes. Si por ejemplo en la humedad 1 el set point está por debajo de ese rango, entonces el rango de la temperatura está por debajo del establecido que se muestra en el set point, entonces automáticamente se hace la apertura del motor, que en este caso pues entonces sería bien alimentar sería abrir el motor en el caso que activa la bomba para subir el nivel del agua y hacer el respectivo riego a las plantas. Bueno, entonces aquí se hace la siguiente comparación, que si la humedad recogida por el sensor 1 es mayor o igual al rango del set point 1 y la misma humedad del sensor 1 es menor que la del set point 2, pues está por debajo del rango del set point 2, pues entonces el motor, se abre hasta el 75% para hacer el respectivo llenar el tanque y realizar el procedimiento del riego de las plantas, teniendo en cuenta que cada uno de los set points están establecidos a un cierto valor, entonces asimismo se hace el mantenimiento de las mismas. O, por ejemplo, aquí en la siguiente, si la humedad 1 es mayor o igual que el set point 2 y la misma humedad del sensor 1 es menor que en el set point 3, que en este caso sería entonces del 100%, entonces se realiza una apertura de los motores o activación de los motores a una marcha del 50% para hacer el mismo respectivo, la respectiva llenado del tanque y el sistema de riego según los niveles de la humedad. Y lo mismo pasaría entonces para los demás sensores. Bueno, entonces en esta también otra comparación es que si la temperatura que recolectó el sensor 1 es mayor o igual al set point 3, al rango de apertura, entonces así mismo se hace la configuración del set point, donde en este caso entonces como es mayor, la humedad es bastante alta, pues entonces no hay apertura de motores, es decir que no es necesidad de hacer un riego a las plantas. Bueno, en el sensor 2 pues sería lo mismo. Si la humedad, recuerden, el sensor 2 es menor que el set point 1, es decir que está por debajo del rango del 30% de la humedad, pues entonces de forma automática se activa el servomotor para hacer el respectivo, la respectiva humectación de las plantas. Y lo mismo ocurre con los demás, entonces, que en este caso que sería la humedad. Entonces con la humedad recogida en el sensor 2 se hace la misma operación, teniendo en cada uno en cuenta estos criterios que se han establecido. Y dependiendo del rango, pues teniendo en cuenta que los set points están a 30, a 65 y 60% de la configuración, entonces así mismo se pueden hacer. Entonces por cada uno de estos, cabe aclarar que cada uno de estos procedimientos se hace para cada uno de los motores o los servomotores.
para el del motor 1, el del servomotor 1, que será en este caso toda esta información, el servomotor 2, es el mismo procedimiento de comparaciones de las medidas recolectadas por dichos sensores. Entonces, en comparación con los rangos que tienen los set points, que son de 30, 45 y 65, entonces es decir que estos son los rangos en los que deben operar los sensores, que si por la temperatura o la humedad y la luminancia está por debajo del 30%, pues entonces así mismo se activa los motores, y se procede a hacer realizar el riego de las plantas, de la humedad del suelo, aumentarla o bajarla, y lo mismo de la luminosidad y la temperatura. Bueno, entonces por acá tenemos los sensores, se hace cada uno de los procedimientos y posteriormente cada uno con las condicionales según lo que tenga la información recogida por los sensores. Ya posteriormente se guarda este código. Primero se lo compila, se lo guarda y se lo carga a la respectiva tarjeta Arduino. Entonces por acá ya tenemos el programa, nuestro diseño con el que vamos a trabajar. Entonces aquí pueden ver que utilizamos una placa Arduino 1, tenemos la pantalla LCD, nuestros servomotores, motor 1, motor 2, motor 3, pues para la humedad, temperatura y iluminación, nuestro switch o set points, que es para incrementar los rangos, los valores de la temperatura, humedad y los demás. Perdón. Y nuestros sensores, en los cuales nos van a mostrar la información que necesitamos. Entonces lo que hacemos es, para poder simular esto, es cargar nuestro programa, nuestro lenguaje en nuestra, vamos a la carpeta, seleccionamos donde se encuentra nuestro código y le damos, ya estando cargado, pues le damos simular. Entonces esperamos a que nuestro programa cargue. Y como pueden ver en pantalla, tenemos la temperatura promedio y la humedad de points, que es de 18 grados. La humedad que está establecida en cada uno de los set points, que es para el sensor 1 del 66%, el segundo sensor es del 80% y el otro del 69%, y los set points. Y la apertura de cada uno de los motores de necesidades que requiramos. Entonces procedemos, digamos que a incrementar el valor de la humedad de nuestras temperaturas, que estaría en el 65%, y la vamos a bajar por debajo del rango del 69%, y como pueden notar, entonces el sensor, al leer que está nuestra temperatura de la humedad por debajo del rango, entonces se activa el motor 1, que en este caso se abrirá el 50%. Y entonces aquí ya cambia, pueden ver, el sensor nos muestra el rango de la humedad que está. Y en caso de que lo vamos a incrementar, se encontraba que sería el 68%, entonces como pueden ver el motor automáticamente se apaga. Y nuestra humedad vuelve a incrementar en el primer sensor, que nos muestra que sería un 67%. En los sensores hacemos lo mismo. Por ejemplo, en este disminuimos.
Bueno, entonces continuando, bueno, en este caso entonces, bueno, el motor, el sensor 1, pues ya hicimos las pruebas, entonces incrementémosle que pase por encima de los 45. En esto sería entonces, podemos aumentar la temperatura, perdón, decimos que aumentar la humedad, bueno, entonces como pueden ver, al aumentar entonces así mismo nos irá en pantalla como va haciendo va incrementando la temperatura de cada uno, la humedad de cada uno de los sensores. Entonces los restablecemos y bueno, en este caso pues entonces pasamos con el sensor 2, que en donde bueno, vamos a minimizar, por decirlo así, la humedad de nuestro invernadero en la parte interior. Entonces nosotros comenzamos a subirle gradualmente hasta que se logre llegar al rango que deseamos. Y entonces aquí podemos ver que al estar la temperatura sin la humedad por debajo del rango establecido, entonces se activa el motor que está conectado con el sensor 2 y comienza a hacer el riego de las plantas, en este caso por la humedad. Entonces se activaría el 50%, y si le seguimos bajando, pues entonces se abriría, es una referencia que está por debajo del 45, entonces se abriría al 100%. Entonces regresarlo al estado normal, que sería de este lado, el 66, pues entonces él ya retorna, en este caso la temperatura, bueno, la humedad sería la humedad sería el 66%, entonces ya se establece y el motor, bueno, regresa a su posición inicial. Lo mismo en el sensor 3, que en este caso sería del 69, y nosotros le mermamos, bueno, por ejemplo, le ponemos que está por debajo de ese rango. Bueno, en este caso lo vamos a bajar por debajo del 66. Entonces, como pueden ver, el motor 3 se activa y aquí nos muestra que se ha abierto el 50% y nos muestra acá también que aquí nos indica que el set point, el rango establecido de estar entre el 65% hacia arriba, y como nos está mostrando en pantalla que está por debajo de este rango, entonces así mismo se activa. Y al pasarse por debajo de este rango de 45, pues entonces así mismo sería la apertura del motor, ya no sería el 50 sino el 75%, y si la bajamos y si la establecemos por debajo de este rango que es del 30%, pues entonces se abriría en un total del 100%. Bueno, entonces la podemos regresar al 65%, como pueden ver, y el motor se pone en su posición inicial, entonces eso significa que los sensores están cumpliendo con una función. Bueno, y aquí en el set point, pues entonces sería para graduar, por decirlo así, los rangos en los que se establecen cada una de las
la temperatura, la humedad y la iluminación que tenemos, que estamos trabajando en nuestro invernadero. Aquí pues podemos ver que, como le decíamos, que si le incrementamos una unidad cada vez que oprimimos el set point, pues entonces en la variable del set point pues se va a ir incrementando. Y si lo disminuimos, pues entonces así mismo como se va disminuyendo, se le va restando una unidad, pero en este caso nosotros la tenemos configurada para 5 unidades, como se pueden ver como se puede ver en pantalla, que por cada toque que se haga, entonces así mismo va a ir incrementando o disminuyendo las unidades de 5 en 5%. Bueno, entonces como pueden ver, eso es lo que en este video se les puede mostrar que sí funciona nuestro diseño utilizando pues recursos de bajo costo y que pueden ser asequibles a la mayoría de las personas y de las personas del sector del campo, ya que es de fácil manejo. También en caso de la instalación y eso, pues se puede asesorar uno o le puede pedir la ayuda si alguien capacitado en el área de instalaciones eléctricas y de estos sistemas de electrónicos. Y bueno, y se puede automatizar un invernadero, aunque también hay otros medios que son como mucho más avanzados, prestan más servicios pero son algo más costosos, como por ejemplo las tarjetas Raspberry, que es bueno para hacer proyectos a pequeña escala, pero ya en el sector industrial, por ejemplo en una empresa grande donde se trabaja con harta maquinaria y se quiere automatizar, pues entonces ya se procede a utilizar un microcontrolador. Bueno, en este caso sería un PLC hay de muchas características, muchas funciones, y entonces así mismo también varían los sensores que se utilizan, el tipo de conexiones y demás actuadores y sistemas que se deseen implementar, según lo que se quiera automatizar. Bueno, entonces no siendo más, en este caso agradezco su atención prestada y nos estamos viendo en un próximo video. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.